Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de nuestro tema, primeros pobladores peruanos. Para poder hablar sobre ese tema, primeros pobladores peruanos, es muy importante respondernos algunas preguntas, como en este caso vienen a ser: ¿qué región se pobló primero en nuestro país? ¿Qué tipo de actividades se realizaban en esa época? ¿Qué conocimiento tenían los hombres para poder establecerse en un determinado lugar? ¿Y cuál sería la forma de gobierno? Yo sé que tenemos más dudas, sin embargo vamos a tratar de resolver todas tus dudas en la medida de lo posible y vamos a ir desarrollando los contenidos que te voy a mostrar a continuación. Para ello te pido que por favor me prestes atención y podamos desarrollar nuestra clase. Cronología. Cuando hablamos de cronología, recordemos nosotros que justamente tenemos que hablar acerca de lo que viene a ser la comprensión espacio-temporal, es decir, lo que vendríamos a decir como las líneas de tiempo y el manejo, ¿no?, justamente de las fechas. Con respecto a las fechas, hay variaciones según las investigaciones, ¿no?, de cada arqueólogo, según la opinión también de los historiadores. Ha ido variando la cronología, sin embargo nos vamos a mantener en una cronología promedio, que es la que comúnmente se recurre en los exámenes de admisión. Entonces veamos lo siguiente. Según la cronología o un periodo medio, vamos a decir de que vamos a tener evidencia no contundente sobre los primeros pobladores peruanos en un promedio de 12.000 años antes de Cristo, es decir, hace 14.000 años, que es la información que comúnmente se maneja. Este periodo lítico, característico, ¿no?, como su mismo nombre lo dice, lítico, o sea, piedra, esta época de piedra en nuestra historia del Perú va a finalizar hace aproximadamente los 8.000 años antes de Cristo, o sea, hace 10.000 años, y va a darse inicio a lo que viene a ser el arcaico, ¿no?, periodo de grandes cambios. Dejamos el lítico para empezar a civilizarnos, que va a finalizar aproximadamente hace 4.000 años, es decir, 2.000 años antes de Cristo, y vamos a ver de que a partir de ahí se va a iniciar un periodo llamado formativo. ¿Por qué formativo? Porque vamos a tener ya la aparición de las primeras culturas hasta el año 1700 antes de Cristo, ¿no? O decir aproximadamente hace 3.700 años antes de Cristo, que van a surgir, ¿no?, ya las grandes culturas, lo que comúnmente conocemos, ¿no?, como Chavín, Paraca, Mochicahuari, hasta llegar a Incas, Entonces pasemos a ver ahora esa línea de tiempo. Nos dice lítico, vamos a tener a los primeros pobladores, en este caso los grupos humanos de Guitarrero 1, digo Guitarrero 1 porque más adelante vamos a ver a Guitarrero 2, tenemos también a lo que viene a ser Piquimachay 1, tenemos a Paiján, tenemos a Chivateros, Toquepala y Lauricocha. En el arcaico vamos a tener a Nanchoc, Santo Domingo, Telarmachay, Piquimachay 2, Tres Ventanas, vamos a tener a Guitarrero 2, Cerro Paloma, Sechín 1, Bandurria, Caral, Huacaprieta, Cotox, Chuquitanta, Sechín, Garagay, Cupisnique, Cunturhuasi, Pacopampa y Chavín. Entonces pasemos ahora a detallar. Continuamos. Periodo lítico. Ese periodo lítico, como te había dicho, es la primera etapa de esta parte, ¿no?, de nuestro tema y primeros pobladores. Tenemos aquí lo que viene a ser este medio geográfico. Nos dice, se desarrolla durante el Pleistoceno, ¿no? Entendiendo como Pleistoceno, justamente, lo habíamos visto el tema anterior, era etapa dentro de lo que es la era cuaternaria, caracterizada por grandes cambios climáticos, cambios también a niveles de medio geográfico, no espacio, ni animales. Fue una época muy cambiante, Ahora,
Dentro de este Pleistoceno también recordemos de que justamente va a haber una variación de animales también, que vamos a detallar en los siguientes minutos. Tenemos con respecto a lo que es la temperatura, se dice que era bien baja, producto de los cambios de temperatura a finales de este periodo. Característica del Pleistoceno justamente es eso, son las glaciaciones y desglaciaciones. Eso se refiere con cambios de temperatura. Glaciaciones porque tenemos en este caso la glaciación de la última glaciación, que es la glaciación de Wisconsin. Entonces, justamente a ello se refiere con la baja de temperatura, ya que con la última glaciación, que era la glaciación de Wisconsin, habían llegado pues los primeros habitantes a América. Entonces justamente llegan a América, y ¿a dónde más van a llegar? A nuestro territorio, obviamente. Entonces el relieve es diferente, la costa es más ancha, ya la costa es mucho más ancha, producto de que como ha habido un periodo de glaciación, es decir, el mar se ha retirado, por lo tanto la costa viene a ser más ancha. Si también el clima es más frío, obviamente los Andes, es decir, la sierra, ¿sí? Va a haber mayor hielo, encontramos hielo a los 3.800 metros, entonces pues un clima bajo, que normalmente pues no hay presencia de hielos. En esa época sí la había. Vamos a tener también la Amazonía, y la selva, que nos dice va a haber escasa vegetación, y poco a poco empezará a cubrirse de una vegetación más densa, como es la que tenemos ahora. Presencia de la megafauna, que es característica del Pleistoceno, de los animales gigantes. Vamos a tener a Paleollama, la Paleovicuña, el megaterio, el mastodonte. Ya, a eso nos referimos con lo que viene a ser megafauna. Características, vamos a tener, que en este caso se agrupaban en bandas. Tenemos también de que no solamente las bandas, recuerden de que eran pequeños grupos, sino vamos a ver más o menos un promedio de 25 personas. Estos hombres eran nómadas, es decir, andaban de un lugar a otro. ¿En donde vivían en cuevas, ¿sí? Debido a que en este lugar era una especie de refugio. Ya usaron la piedra como base para elaborar sus instrumentos ya de cacería, instrumentos de la vida cotidiana también. Ese hombre había llegado ya a nuestro territorio también, justamente dominando el fuego. Economía, ¿qué actividades económicas van a realizar? Vamos a tener la caza de animales, que era una caza colectiva, como vemos ahí en la imagen. Desarrollaron también la pesca con lanzas y lo que viene a ser la recolección de alimentos. Ya, eso es lo que va a ser principalmente la vida ya cotidiana que tenían ellos. Vamos a tener aquí principales vestigios. ¿Cuáles van a ser estos? Vamos a tener que en este caso tenemos a Guitarrero 1, ubicado en Ancash. Su descubridor va a ser Thomas Lynch, y se van a encontrar los primeros restos líticos, las primeras herramientas de piedra. Vamos a tener también a Piquimachay 1, ubicado en el departamento de Ayacucho. Su descubridor va a ser Richard McNeish, y vamos a tener que va a elaborar herramientas líticas, cuchillos, lanzas, arpones, y vamos a tener también la presencia de huesos de animales. Tenemos también a lo que es el hombre de Paiján en el departamento de la Libertad. Este va a ser descubierto por Claude Chauchat, y nos dice que son los restos humanos más antiguos. Es un esqueleto completo, resto humano más antiguo. Vamos a tener también de que no solamente es más antiguo del Perú, sino que es más antiguo de la costa. Ya, y también van a ser herramientas líticas, ¿sí? Ahora tenemos también al hombre de Chivateros en el departamento de Lima. Va a ser descubierto por Edward Lanning, y nos dice que es el taller lítico más grande. Va a presentar herramientas ya de preforma, es decir, ya como una especie, digamos, de ícono o de
estructura, ¿no? Que van a tener las herramientas, como si fuera una especie de moldes. Vamos a encontrar un promedio de gran cantidad de piezas. Tenemos también alambre de Toquepala en el departamento de Tacna. Fue descubierto por Miomir Bojovic. Se le conoce como arte rupestre o también arte parietal. ¿Por qué arte parietal? Porque justamente va a ser un tipo de dibujos en las paredes de la cueva, por eso se refiere con arte parietal. Ahora, con respecto a ese arte rupestre, va a ser el primero, ¿no? El más completo es el de Toquepala. Justamente como observamos ahí la imagen, ¿no? Es la escena del Chacu, se le conoce, que comúnmente era una especie de ritual que se le hacía, ¿no? Para poder cazar estos animales, una simbología. Ya, otro lugar donde se desarrolló también el arte rupestre va a ser en Lauricocha. En Lauricocha, en el departamento de Huánuco, justamente va a ser descubierto por Augusto Kardich. Son los segundos restos óseos más antiguos, y también van a ser, ¿no? Los restos óseos más antiguos, pero de la sierra. Ya el primero es el de Paiján en la costa y el segundo es el de Lauricocha en la sierra. Tenemos que también desarrollar arte rupestre, ¿no? Y ritos funerarios, porque se van a encontrar evidencias de que enterraban a sus muertos. Periodo arcaico. Aquí ya es la segunda fase, ¿no? Lo que hemos visto al inicio de la cronología. En este caso aquí tenemos a lo que es ya el cambio, ¿no? El periodo lítico, cuando el hombre empieza, digamos, a civilizarse. Hay una precivilización, aparecen las primeras aldeas. Este arcaico se va a dividir en dos momentos. Tenemos el arcaico inicial o inferior y tenemos el arcaico final o superior. El arcaico inicial o inferior comprendía entre los 8.000 años a los 4.000 años antes de Cristo, y el arcaico final o superior de los 4.000 a los 2.000. Pasemos a desarrollar entonces. Arcaico inicial o inferior. Nos dice cómo era el medio geográfico, a qué se refiere, cómo era, ¿no? El espacio. Nos dice justamente que se desarrolla a finales del Pleistoceno, ya e inicios del Holoceno, ¿no? La transición justamente de esta etapa de la era cuaternaria. Nos dice que se va a producir aquí el calentamiento de la Tierra, llamado óptimo climático, es decir, se le pone fin al Pleistoceno con la desglaciación de Wisconsin. Entonces, como se le pone fin a esa desglaciación, no debido al óptimo climático, ya de la Tierra deja de congelarse y el hombre ya no puede salir de América y tampoco puede moverse de nuestro territorio más que desplazarse a otras regiones. Entonces, en ese periodo ya se va a ir configurando nuestro clima actual. Te dice, ¿no? Se configura el medio geográfico actual, va a desaparecer la megafauna, ya va a irse poniendo más angosta lo que viene a ser la costa, ¿no? Y el hielo va a empezar, pues, no a descongelarse, y solamente vamos a observar mayor cantidad de hielo, ¿no? En las zonas más altas de lo que viene a ser nuestra región andina. Desaparece la megafauna, no va a ir desapareciendo prolongadamente hasta que cuando lleguemos al arcaico final vamos a ver de que ya desaparece, ya no existe ningún tipo de animal gigante. Características, te dice, se agrupaban en aldeas. En este caso tenemos que el hombre era seminómada, es decir, vivían en cuevas por periodos más largos. En algunos casos vamos a tener la aparición de primeras aldeas o las primeras casitas, ¿no? Chozas que se van a empezar a construir. En lo que viene a ser el aspecto económico, vamos a tener, ¿no? La caza discriminada, es decir, vamos a tener ahí, ¿no? Que se van a empezar a matar a los animales más grandes y de preferencia a los machos, porque las hembras eran las que producían las crías. Ya vamos a tener también lo que es la pesca en redes, aparecen ya las redes, ¿no? La marisquería. Vamos a tener también lo que es la recolección selectiva, igual, ¿no? Los frutos más grandes. Ya vamos a tener la domesticación de animales.
y también la domesticación de plantas, conocido como horticultura. En vestigios vamos a tener en este caso al hombre de Nanchok en Cajamarca. Fue descubierto por Tom Dillehey. Va a ser el primer horticultor, es el primero en domesticar las plantas. ¿A qué planta va a domesticar? A la calabaza. Vamos a tener también al hombre de Santo Domingo. Ya en este caso va a ser en el departamento de Ica, descubierto y estudiado por Federico Engels. Vamos a tener Noé, que va a crear las redes de pescar. Tenemos a la quena y la construcción de chozas semisubterráneas, ¿no? Como podemos observar en la imagen. Sí, está casi al nivel, un poquito, ¿no?, hundido en el suelo, por eso tiene el borde, ¿no?, como una especie de cerco. Ya iba a estar hecho, ¿no?, con palos. Ya son esas chozas, también son semicónicas. Sí, tenemos también al hombre de Telarmachay en Junín. Va a ser estudiado por Daniela Valle. Va a ser el domesticador de camélidos, en ese caso de llamas y de alpacas. ¿Cómo sabemos ello? Por la presencia de coprolitos. ¿Y qué son los coprolitos? Es el excremento, ¿no?, de estos animales. ¿Ya? Pasemos a ver ahora más vestigios. En este caso vamos a tener al hombre de Piquimachay.